Antiguo Testamento, al ser inspirado por Dios, había en la estructura de la escritura un código. Y de ahí es donde en estos tiempos modernos se ha escrito bastante acerca de los códigos de la Biblia. Pero esto es una teoría que tenían los rabinos en el pasado y con el tiempo empezaron a estudiar ese asunto y creían que había información codificada en la Biblia. Y la teoría de ellos es que nada hay en la ley, ninguna letra, oiga bien, ningún espacio, si no es con propósito de Dios. Incluyendo estos nombres, que no es la única genealogía, ya sabemos que el libro de Números está lleno de genealogías también. Y han descubierto que con ciertos cálculos matemáticos en la Biblia se encuentra codificada información del futuro. Gloria a Jesús. Pero algo importante acerca de esos códigos es que no es correcto buscar información del futuro a través de los códigos. Los maestros más sabios han dicho, la existencia de esos códigos no es para que uno trate de buscar el futuro, porque eso es adivinación. Amén. ¿Sabía eso? No se puede usar la Biblia como una bola de cristal. Eso ya se sale del orden de la palabra de Dios. Y una vez le pregunté a un judío qué opinaba de los códigos de la Biblia. Él dijo, creemos que son reales, que la información es real, lo que se ha encontrado es real, pero eso no está ahí para uno saber el futuro, sino confirmar el pasado. En otras palabras, dijo él, es simplemente como una señal o confirmación de que Dios escribió la Biblia. Por eso es que siempre encuentran información después de los eventos. Muy raro que encuentren información antes, aunque se ha encontrado información como en la guerra del Golfo, detalles de lo que ocurrió en esa guerra. Se descubrió antes de la misma guerra lo que iba a ocurrir. Pero eso es historia, no voy a hablar de eso ahora. El punto que quiero decir es que estos nombres que están ahí son parte del código de Dios. Y cada nombre está ahí colocado en el orden correcto, donde Jehová ha codificado información de los tiempos presentes. ¿Sabía eso? Vamos a hablar de eso un poco más en otra ocasión. Por ahora, quiero saber si hay alguna visita, alguien que está aquí por primera vez. Queremos saludarle y reconocerles. Amén. ¿Qué está pasando en el mundo? Primero, no voy a hablar mucho porque si no se me va el tiempo de la palabra, pero el conflicto de Siria es un conflicto muy complicado. No me daría el tiempo para explicar todo lo que está pasando ahí y por qué hay que tener cuidado y acerca de esa guerra no se puede opinar porque es muy complicada. En primer lugar, no es como las demás guerras civiles. En esa guerra civil hay mucha gente peleando por diferentes motivos. Es decir, en una guerra civil siempre se supone que la guerra es interna. Pero en esta guerra hay más gente de afuera que los que están adentro peleando. Está Rusia, está Estados Unidos, está Turquía, está Irán, está Israel, están los terroristas Al-Nusra, ISIS, Al-Qaeda, está Hezbollah. Y no sé, quizás se me escapó alguien más. ¿Qué le quiero decir con esto? El conflicto es bien complicado, pero déjeme decirle algo. Es necesario que entendamos que esta guerra tiene un significado muy profundo, porque al haber tantas naciones potentes peleando, lo que es Turquía, por ejemplo, es algo muy... me faltó otro grupo, los kurdos, que son enemigos de los turcos, están ahí peleando. En fin, esta guerra es muy complicada, pero vamos a hablar de, como dije, no me da tiempo para explicar por qué cada grupo pelea, pero cada grupo tiene su razón por la cual pelea. Okay. El otro conflicto que es un rumor de guerra, más que guerra, rumor de guerra, es con Corea. Hoy se hizo una prueba
como digamos, una prueba de emergencia nuclear en el área metropolitana, en New Jersey, creo que aquí en la ciudad. ¿Y por qué la gente le tiene miedo a ese hombre de Corea? El Señor está en control, así que vamos a pedir a Dios misericordia, porque, amén, si Dios mete su mano, amén, todo va a estar bien. Este hombre de Corea del Norte amenaza con atacar este país, atacar Japón, atacar Corea del Sur y usar armas nucleares. Ahora está comprobado que ellos no tienen la capacidad de lanzar unos misiles que lleguen a este país, aunque pueden llegar a otros lugares más cercanos a ellos. Pero los que saben de inteligencia militar saben que esta gente pueden con una bomba sucia, es el término que se utiliza. Bomba sucia se refiere a una bomba atómica pero disminuida, pequeña, que puede caber en un maletín. La potencia de una bomba de esas, aquí ustedes pueden reconocer y ver que es tan peligroso el asunto, gloria a Jesús, porque puede destruir gran parte de una ciudad. Entonces esto es lo que está asustando a la gente, y hay alguna gente preocupado. Yo creo que la iglesia está llamada en estos tiempos de temor a aprovechar y predicar la palabra y decirle al mundo que hay un Salvador, que hay alguien que tiene control de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Así que no estamos preocupados por lo que está ocurriendo en este mundo, sino que estamos confiados en la misericordia de Dios. Ore simplemente para que el Señor dirija a los líderes de la nación y sepan qué es lo que tienen que hacer. Pero la iglesia va a estar simplemente intercediendo y ¿qué? Velando. Ore por las naciones, ore por los pueblos, ore por la iglesia perseguida en el mundo. Hay muchos cristianos que están siendo perseguidos y mueren, y vamos a orar para que Dios fortalezca a su pueblo y que la palabra siga corriendo y avance mucho más todavía. Amén. Cierre sus ojos, entréguele sus peticiones al Señor, no importa cuál sea su crisis, cuál sea el problema que usted esté enfrentando. Aleluya. Confíe en la misericordia de Dios. Aleluya. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Gracias, Cordero fiel. Tú eres digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Aleluya. Padre Santo, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, oh Jehová. Aleluya. En esta hora, Señor, suplicamos que tú seas glorificado. Oh Padre, que tú seas glorificado en tu pueblo, aleluya. Que tú seas glorificado en tu pueblo, aleluya. Que tú, oh Dios, derrames tu gracia y tu poder y tu unción sobre cada una de nosotros. En Filipos, y llegamos a estudiar varios versículos. Vamos ahora, gloria a Jesús, a entrar en materia. Abra su Biblia para que usted vaya, al que no pueda leer en la pantalla, va leyendo en su Biblia. Gloria a Jesús. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? ¿Habrá alguien que recuerda de qué hablamos acerca de esta carta, acerca de Pablo y dónde él estaba? ¿Dónde estaba este siervo de Dios cuando escribió esta carta? Estaba muy bien, estaba preso. ¿En qué lugar geográfico? Sí, no, la carta era para la gente de Filipos. Amén. El hermano dijo, ¿dónde estaba Pablo? Él estaba preso. ¿Dónde? En Roma. Muy bien. ¿Estaba en qué tipo de edificio se encontraba él? Era una casa. Muy bien. No estaba en una cárcel regular, pero estaba preso. ¿Y qué problema había con este tipo de encarcelamiento? ¿Qué experiencia tenía Pablo en ese lugar? ¿Cómo era vigilado? ¿Quién recuerda?
allá el varón y el varón están ya en conexión en el espíritu. Había un soldado que siempre estaba encadenado al apóstol, con cadenas todo el tiempo. Eran relevados. Alguien cumplía con su tarea por el día y volvía otro, y venía otro. Gloria a Jesús. Era ese el procedimiento. Pero esto no detuvo la predicación de la palabra, no detuvo el evangelismo, y el apóstol continuó, gloria al Señor, predicando, enseñando, y allá en esa casa se reunían gente que escuchaban las enseñanzas de este siervo de Dios. Vamos a continuar con el versículo 20. En el versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Primero vamos a leer, gloria a Dios, desde el 18 para que haya un contexto. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él está creyendo que Dios lo va a sacar de ese lugar para él ir y seguir predicando. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué está diciendo él en este versículo 20? Nosotros cuando leemos la Biblia, nos olvidamos de que los escritores de la Biblia estaban viviendo una experiencia real y ellos no conocían el futuro. Ahora nosotros, viendo hacia el pasado y viendo que ellos terminaron la carrera y cómo terminó todo, lo leemos desde el punto de vista ya diferente, ¿no? Pero Pablo en ese momento no sabe cuál es su destino. Él está preso, pero él no sabe qué va a ocurrir con su vida. Pablo estaba preso en el tiempo en que Nerón era el emperador de Roma. El imperio romano, ya ustedes saben que fue algo terrible, algo fuerte en el mundo. Así que él no sabía si Nerón lo iba a condenar a muerte o si lo iba a libertar. Y por eso él dice en el 20 que él anhelaba y creía y esperaba, y era su confianza de que iba a ser libertado. Pero él dice: Cristo va a ser glorificado en mí. Oye bien, va a ser glorificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Si Nerón decide que me corten la cabeza, como quiera, Cristo está siendo glorificado en mi cuerpo con esa muerte. Porque uno cree que él, está pidiendo ser libertado y que no está dispuesto a padecer. No, él es un siervo de Dios, entregado al Señor y fiel al Señor hasta la muerte. Y este es el reto del Evangelio. Si alguien decide servir a Cristo, debe tener la valentía de decir: yo estoy dispuesto a morir por Cristo. No tiene que decirlo con su boca, en su corazón, porque es muy fácil hablar de la boca para afuera. Pero en nuestro corazón debemos tener una fe, una confianza, una seguridad de que si acaso hay que darlo todo por el Señor, lo damos todo. Amén. Amén. Por esto es que cuando el Señor nos pide cosas, que entreguemos cosas que Él no quiere en nuestra vida, y no estamos dispuestos a entregar la basurita esa que Él está pidiendo, ¿cómo vamos a pasar por martirio? Jamás en la vida. Si no estamos dispuestos a dejar vanidades, tonterías, cualquier cosa que Dios dice no me agrada, ¿cómo vamos a estar dispuestos a decir como el apóstol Pablo? Cada creyente tiene un nivel de madurez diferente, lo sabemos, y el apóstol está en un nivel de madurez muy espiritual, muy profundo, ¿verdad? Pero aún así, el Señor nos dice en el libro de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se espera de nosotros fidelidad. Amén.
¿Y cómo hemos nosotros de negarnos a morir por Él si Él murió por nosotros? No tenemos otra manera de agradecer al Señor que lo haya dado todo por nosotros, sino dándonos nosotros todo por Él también. Ahora dice el versículo 21, perdón. A mí se me olvidó hablar de Nerón, ese cabezón que vieron ahí. Nerón quemó a Roma. Para verla, él se quería deleitando viendo a Roma encendida en fuego una noche. Y prendieron la ciudad. Y él quería, mientras la ciudad ardía, declamar su canción o poema y tocar creo que era un arpa o algo. Era un loco. ¿Me entienden? Hubieron varios emperadores que eran, si usted estudia la historia de esa gente, eran maniáticos. Más loco que Hitler, hermano, terrible. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente al otro día estaba buscando a los culpables, ¿quién prendió fuego a la ciudad? Él tomó miedo y le dieron la idea, ¿por qué no le echa la culpa a un grupo de gente que se llaman cristianos? Que dicen que adoran a otro rey que se llama Jesús. Y entonces le echaron la culpa a los cristianos. Y la iglesia fue perseguida en Roma terriblemente, y es en ese tiempo, bajo ese imperio, que Pablo está en prisión. Pero él no está en prisión por esa causa. El caso de él era diferente, amén. Quería simplemente hablarle un poco de quién era Nerón. Este hombre, luego de que culpó a los cristianos, entonces hizo que los cristianos fueran llevados al Coliseo romano para ser devorados por leones, tigres, fieras. Otros eran crucificados, otros eran quemados en hoguera, otros eran matados por gladiadores. En fin, tomaron a los cristianos como un medio de entretenimiento para los romanos sangrientos y sedientos de sangre. Gloria a Jesús. Eso fue los romanos en ese tiempo, ¿ok? Luego venga ahora a ver a los italianos de otra manera, ya es algo diferente, gloria al Señor. Pero, amén, estamos viendo que la iglesia vivió un tiempo difícil y terrible, pero en medio de ese tiempo difícil, vemos al apóstol Pablo no enfocado en lo que el hombre hace, ni quejándose ni hablando de ese hombre. El enfoque de Pablo era Cristo. Así como debe hoy la iglesia de enfocarse en quién. No podemos enfocarnos en lo que es el mundo y lo que hace la gente del mundo, porque la gente del mundo no puede hacer otra cosa que pecar si están bajo la esclavitud del diablo. Nuestro deber es orar por ellos y predicarles la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la cronología de Pablo, de cómo fue su vida desde que vino a Cristo. Y estos son estimados, estos números que ven ahí arriba son fechas que son estimados de tiempo. No sabemos exactamente, pero más o menos se cree que su conversión fue en el año 34 después de Cristo. ¿Cuándo ascendió Cristo al cielo? ¿En qué año? Más o menos, estamos hablando en más o menos. Si él se convirtió en el 34, 33. ¿En qué? Es más o menos en el 33. Algunos dicen el 32 o 33. Hay un debate ahí, pero no importa. El punto es que está alrededor de ese tiempo. Entonces, se considera que en el 37 visita Jerusalén, Tarso, Siria, ¿sí? Y también Cilicia. Es del 46 al 47. Estamos saltando ahora casi 10 años en su vida. Fue a Antioquía y luego visita Jerusalén. Y esto es siguiendo el patrón de lo que se habla de él en el libro de los Hechos y en las epístolas. De ahí que se está haciendo este cálculo. Del 48 al 49 fue su primer viaje misionero. En el año 50 hubo el concilio de Jerusalén y Antioquía. En ese concilio la iglesia se reunió para decidir una doctrina importante. Hay alguien, no sé quién recordará qué doctrina se iba a debatir, cuál era el problema que había. Sí, que había, los judíos querían imponerles la ley a
a los gentiles, querían imponerle la ley querían judaizar a los gentiles. ¿Ok? Eso es un punto histórico importante. Del 51 al 53, segundo viaje misionero. Del 53 al 54 va a Antioquía. Del 54 al 57, tercer viaje misionero. Hermano, eso en un tiempo donde se tomaba meses para hacer un viaje, porque era caminando y luego de caminar era en barco y eso duraba semanas en el mar. Luego en el 57 fue arrestado en Jerusalén. Del 57 al 59 fue prisionero en Cesarea. Del 59 al 60 viaja a Roma. Del 60 al 62 está su arresto domiciliario en Roma. Es aquí, en ese arresto, en ese tiempo, donde él escribe esta carta a los filipenses. Amén. Luego él sale de esa casa prisión. Y del 62 al 66 hace su cuarto viaje misionero. Del 66 al 67 es el arresto en Roma y el martirio. Amén. Así que eso es un pequeño recuento de la vida de este hombre. Y quería hablarle de estas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo, aquí él está diciendo, yo no sé qué va a pasar conmigo. Yo no sé cuál es mi futuro. Yo no sé si voy a salir de aquí o no, pero salga de aquí o no salga, Cristo será glorificado en mi vida. Cristo será glorificado en mi cuerpo. Y yo quiero que hoy, esta noche, tú y yo tomemos esa determinación de decir, yo quiero que mi vida sea una alabanza para Dios. Venga lo que venga a mi vida, sea el dolor más grande que venga, no importa. Si tengo que morir, que en mi muerte Dios sea glorificado y que en mi vida sea Dios glorificado. Por eso en el 21 él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Cuando él dice el vivir es Cristo, él está diciendo, yo no considero en mi vida nada más importante que Jesús. Él llena todo y embarca todo el contexto de mi vida. Pero si muero es ganancia. ¿Por qué es ganancia morir en el que está en Cristo? Porque va para dónde va? Para estar con Cristo para siempre. No hay más dolor, no hay más sufrimiento y no hay más tentación. No hay que bregar más con el diablo. Amén. Sino que ahora estoy con Cristo. Ahora bien, mire el corazón del apóstol. Él dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es digno de meditar profundamente, porque ¿qué significa el decir, no vivo yo, Cristo vive en mí? Quiere decir que la voluntad de Pablo estaba sujeta a la voluntad de Cristo. Porque ¿qué es vivir sino simplemente expresión de la voluntad humana? Y cuando tú dices, yo someto mi voluntad a la voluntad de Cristo, ¿ya vive quién? Cristo en tu vida. Gloria a Jesús. Él dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si hago algo carnal, algo natural, algo terrenal, todo está hecho en fe en Cristo Jesús. Es decir, todo es para gloria de Cristo. ¿Sabe usted que en Dios, todo es espiritual? Para el que es espiritual. Todo es espiritual. Aún usted está fregando los trastes, usted está limpiando la casa, todo es espiritual, porque usted lo hace todo en la presencia de Dios y en comunión con Dios, conectado en su mente con Dios. No quiere decir que usted está orando todo el tiempo, pero está consciente de que habita en la presencia de Dios. Está sensible
a la presencia de Dios, dispuesto en todo tiempo para oír la voz de Dios hablándole a su vida. Gloria al Señor. Amén. Luego dice Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, yo no sé si saldré de la cárcel y no sé si voy a morir. Viva o muera, como quiera estoy bien. Pero si el quedarme aquí beneficia la obra, porque ustedes van a recibir mis enseñanzas y voy a seguir ganando almas para Cristo, entonces ahora sí que no sé qué me conviene más. ¿Qué voy a escoger entre estos dos destinos? ¿Me quedo en la tierra? Si me ponen a escoger, ¿me quedo en la tierra o me voy con Cristo? ¿Cuál escojo? 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, él tiene deseo de irse, deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. El hombre espiritual piensa diferente, hermanos. El que es espiritual no es que está aburrido de la vida, que quiere morirse o que quiera partir, porque hay gente que quiere morirse, pero no porque quiere estar con Cristo. Hay gente que quiere morirse para parar el sufrimiento que tienen. Eso no es el motivo correcto. Ese es el deseo del que está desesperado. Pero en Cristo, el que está en un nivel de madurez espiritual como Pablo, él desea estar con Cristo porque ama a Cristo. No porque quiere escapar de aquí y evitar el dolor. Dice, no, yo sé que es muchísimo mejor estar con Cristo y ese es mi deseo. Pero él dice, pero quedar en la carne es que más necesario por causa de vosotros. Porque él fue llamado fue para eso. En otras palabras, el siervo de Dios sacrifica su deseo con beneficio de la obra de Dios. Su deseo sería irse con Cristo, pero él dice, pero es más necesario que yo me quede en la tierra trabajando para Dios. ¿Por qué? Dice, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y en verdad que fue así, salió de ese lugar y siguió predicando la palabra un poco de tiempo más hasta el momento que el Señor dijo, gloria a Jesús. Luego el 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Él esperaba volver a visitar a la iglesia de Filipos. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. O que se lo lleven a él. Oh, que hermano, entonces necesitamos comportarnos como es que digno del evangelio. Amén, gloria al Señor. Esa es la esencia de la unidad del Espíritu. Que uno viva de... ¿Cómo nos comportamos aquí en la iglesia? Debe haber unidad. Está hablando aquí de unidad. Amén. Combatiendo unánimes. Hermanos, ustedes ven los soldados en la guerra, cae un soldado herido. Ustedes lo ven en películas y cosas así. Y en la vida real lo hacen. ¿Qué hacen? Recogen al soldado herido, se lo echan al hombro y siguen hacia adelante. ¿Para qué? Para salvarle la vida al soldado que cayó herido. ¿Qué ocurre en el ejército de la iglesia? A veces cae alguien en pecado y vienen los demás y lo acaban de linchar. Y los demonios dicen, oh, mira, me hicieron el trabajo más fácil. O sea, el enemigo no tiene que hacer mucho esfuerzo cuando hay gente dentro del mismo ejército fusilando al compañero que cayó. Tiene su ayudante secreto. No, exacto. Entonces, ¿qué es combatiendo unánime? Que debemos estar unidos en el espíritu. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra en el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de ¿qué? De perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Dice aquí que no podemos tener miedo, porque la intimidación es que tener pánico, terror, miedo, no se puede.
Debemos estar como confiados. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de temer? Dice, nada intimidados para predicar esta palabra. No tema a la maldición, a la persecución. El sufrimiento por el evangelio es parte del camino del Señor. Lo que pasa es que estamos viviendo en un tiempo donde nadie quiere padecer. No queremos sufrir, no queremos pasar ninguna humillación. Pero oiga lo que dice el 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aleluya. No solamente estamos llamados a creer, sino a sufrir, hermanos, si hay que sufrir. Esa es parte del evangelio, amén. Es parte de este camino, porque nuestro Señor pasó el Gólgota, caminó en la cruz, bajo la cruz, y fue crucificado. Nosotros tenemos una cruz que llevar también, amén. Versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ahora vamos a entrar en el capítulo 2. Y dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Yo no sé cuántas veces él dice lo mismo, hermanos, que necesitamos estar unidos. Amén. Unidos, sintiendo, ¿qué cosa? Una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Y una de las cosas que están ocurriendo es lo contrario. Mucha división, partidismo, diferentes opiniones y contiendas. Oiga esto, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aleluya. Amén. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis, dice aquí, por contienda. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una obra que un cristiano puede hacer por contienda? Alguien que diga, bueno, va a hacer una obra para Dios en la iglesia, pero el propósito con que lo hace, lo lleva a hacerlo para contender. ¿Habrá alguien que ha visto ese fenómeno? Un ejemplo. Un ejemplo que me pueda dar alguien, quiero decir. Yo le voy a dar un ejemplo. Hay personas que les gusta competir con otros. Amén. Cuando entra la competencia en la iglesia, ya hay contienda. No se está haciendo para Dios, para gloria de Dios, sino para gloria del yo. Amén. Ahí donde entra lo que se llama vanagloria. ¿Gloria qué? Vana. Ganar fama. Gloria a Dios. Ganar renombre. Gloria a Dios. Ser conocido. Ser mencionado. Estar en la boca de la gente. Ese sí que Dios lo usa. Ese sí que tiene dones. Ese sí que es todo por vanagloria. Gloria a Dios. Y cuando alguien quiere predicar la palabra para hacerse famoso, para tener un fan club, está haciéndolo por vanagloria. Cuando alguien quiere hacer algo en la iglesia para ser visto, para competir con otra persona, está en contienda. No haga nada por contienda. Sino dice aquí, ¿con qué? Humildad. Amén. ¿Qué es la humildad? Es uno de los frutos, amén, y tiene que ver con tener un espíritu que no es altivo, apacible, no es sosegado, soberbio, es lo contrario a la soberbia, a la humildad. Es contrario al orgullo. Amén. La humildad te lleva a descender y bajar y humillarte y decir, estoy dispuesto a servir. Estoy dispuesto a servir la mesa, estoy dispuesto a lavar los pies, en un término figurado, amén. Estoy dispuesto a lo que quieran que haga.
Amén. No importa cuán vamos a lavar el baño, si hay que lavar el baño, pero la humildad es hacerlo con gozo, hacerlo con buena voluntad. Estimando, esto es la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Cuando usted considera al otro superior, ¿sabe qué significa eso? Cuando usted considera a alguien superior a usted, usted está declarando: yo soy siervo no solamente de Cristo, sino de ese hermano y hermana. Porque la Biblia no nos llama nada más a ser siervo de Dios, sino siervos uno de los otros también. Dispuesto a servir al hermano, dispuesto a servir, amén, no solamente a los que están en el ministerio, no, a un hermano, hermana común, no importa. Amén. Así que Jesús, cuando hace el lavamiento de los pies a los discípulos, le dice: como yo os he hecho, Amén. hagan ustedes también. O sea, ejemplo lo he dado para que como yo he hecho, hagan ustedes también. Como Jesús se humilla al trabajar con los discípulos, ¿verdad? A lavarle los pies. Vemos como el Señor en su infinita misericordia obra de una manera que Pedro mismo se sorprende y le dice: ¿cómo puedes tú lavarme los pies a mí? Que yo soy tu discípulo. Entonces ahí es que viene la respuesta de Jesús, que si él no lo lavara por completo, ya eran todos limpios, pero era necesario de que se hiciera eso. Si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo, dijo Jesús. ¡Wow! ¡Qué compromiso! Ese ejemplo que el hermano ha tratado es uno de los ejemplos de humildad más terrible, porque Cristo es el máximo ejemplo de humildad, porque desde que nació demostró humildad. ¿Sabía eso? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? No nació en el palacio, nació en un pesebre, en un lugar donde están los animales para ser atendidos. Desde que él nace ya está demostrando humildad. Wow. Y dice: estimando cada uno a los demás. Y vamos a ver cómo ahora el apóstol Pablo pone a Cristo como nuestro ejemplo. Amén. Oiga lo que dice el versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y este es el mal que todo ser humano sufre, que tendemos siempre nada más a mirar hacia nuestro yo, nuestra necesidad. Y claro que hay que atender a su necesidad, pero tiene que sacarse un tiempo para ver la necesidad del hermano también. Para ver que no solamente yo estoy sufriendo, hay hermanos y hermanas sufriendo más que yo. Amén. Y cuando el Señor me hace recordar: mira, recuérdate que en Cuba, recuérdate que en Santo Domingo, República Dominicana, recuérdate que en Venezuela, ahora mismo hay muchos creyentes que no han comido, que están pasando crisis, que están pasando batalla, que están siendo perseguidos. Recuerda que hay muchos siervos de Dios, muchos hermanos. Lo voy a decir como este pensamiento me viene a mi mente. Yo no digo que, amén, que Dios me lo está diciendo, obviamente, no. Pero yo medito, yo pienso, y digo, sé que hay miles y miles de ministros, pastores, evangelistas, gente más consagrado que yo en la obra, y están con una necesidad terrible, pero ellos siguen siendo fieles, siguen predicando a Cristo, siguen buscando de Dios. Amén. Y yo debo de preocuparme por ellos. ¿Cómo? Yo no puedo hacer nada más que orar, Amén. interceder, y cuando vea una necesidad, suplirla. Amén. Porque de nada vale orar si yo teniendo para dar en un momento específico, me quedo con el dinero ahí. No, voy a proveer en el momento en que veo la necesidad, hermanos, y veo que puedo ser de bendición. Y le digo al Señor: úsame como instrumento de providencia. Yo me gozo viendo la providencia de Dios cuando viene a mi vida, pues yo quiero ser también un instrumento que Dios use para que otros reciban. Amén. Aleluya. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando vamos al griego, la palabra sentir ahí es la mentalidad que tuvo Cristo, el pensamiento de Cristo. ¿Cuál fue? El cual
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermano, vamos a hacer una pausa. Cierren sus ojos. Quiero que ustedes se concentren. Pónganse a orar. Hay hermanos que van a... Amén. Nada más dejen 2 hermanos a cargo de esa necesidad. Oren por la hermana. Gloria al Señor. Y concéntrense en esta hora. Gloria a Jesús. Padre Santo, en esta hora, Señor, sabemos que hay una necesidad y oramos por misericordia y gracia. Ahora mismo, Dios, atamos todo espíritu maligno. Estamos hablando de ejemplo de humildad. Él, siendo en forma de Dios, y dice él no dijo, bueno, yo soy uno con el Padre. Yo no voy a descender a la tierra a salvar al hombre. No, él se humilló, hermanos. No se aferró a su deidad, aunque él siempre mantuvo su deidad. Pero lo importante aquí es que él no tuvo temor de descender del trono para bajar a la tierra a humillarse. Recuerda que la Biblia dice acerca del hombre que fuimos creados un poquito menor que ¿quién? Que los ángeles. Y Dios decide encarnarse y venir a una de las criaturas inferiores y ser parte de esa naturaleza inferior. Eso es terrible. Amén. Luego dice, yo quiero que vean lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Esto es lo que está hablando aquí la palabra. Él era en forma de Dios y era igual a Dios. Él era el verbo, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y el verbo era con Dios, que estaba con el Padre, y el verbo era Dios, el mismo verbo, Jesús, es el Dios eterno. Amén. Ese Cristo de poder estamos sirviendo nosotros. Si usted entiende Juan 1:1, va a entender y va a estar bien en la doctrina de Cristo. Cuando alguien quiere poner a Cristo como un Dios, como dice una traducción por ahí, no era un Dios, dice la Biblia, era Dios. Es parte de la deidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios Santo. Pero dice él, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, quiere decir que él puso a un lado la gloria que tenía, la investidura que tenía, para venir y hacerse un siervo. Dice, tomó la forma de siervo. Aquel que creó el universo. Recuerda lo que dice la Biblia, que todo fue creado por él y para él. Amén. Sin Cristo no hubiera creación, tú y yo no estuviéramos aquí. Ahora ese Dios, ese Jesús de Nazaret, que creó todas las cosas, dice, yo descenderé y me haré siervo de la creación que he creado. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Gloria a Dios. Semejante. Semejante dice parecido. ¿Por qué? Porque él no es hombre como tú y yo. Es un hombre, pero otro tipo de hombre. ¿Qué marca la diferencia en la humanidad de Cristo? ¿Alguien que me pueda decir qué marca la diferencia? ¿Alguien? Sí, pero ok, esa es la deidad. Pero vamos a hablar de su humanidad solamente. ¿Por qué su humanidad es diferente a la nuestra? No pecó, en él no hubo pecado. En nuestra humanidad hay la mancha del pecado, en la de él no hay mancha del pecado. ¿Cuál otra diferencia hay? ¿Cuál otra diferencia hay? Amén. ¿Cuál otra diferencia hay en su humanidad también? 100% Dios. Quiero que nada más toquen la humanidad de él. La humanidad, nada de lo divino.
Es que en él Amén. no había orgullo. Algo de su naturaleza humana, algo de su naturaleza humana, de esta creación, algo más, algo más. Él no pensaba. ¿Cómo? Él no estaba. No fue engendrado por José. José era el padrastro de Jesús. Fue engendrado por el Espíritu que hizo sombra en María. En otras palabras, su esperma fue muy diferente al de cualquier otro ser humano, porque es creado milagrosamente en el vientre de esa mujer. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Es muy diferente su humanidad, porque en él el ADN de Jesús no tiene el patrón del ADN de Adán. Alabado sea el Señor. Pero él se despojó y se hizo un siervo semejante a los hombres, y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabía usted que Jesús, dice la Biblia, que él aprendió la obediencia? ¿Por qué tuvo que aprender la obediencia? Él tuvo que aprender obediencia porque cuando nació en esta tierra, recuerda, Jesús es el creador de todas las cosas, incluyendo esa madre que le dio a luz. El hijo era padre de la madre. ¿Cuánto la alabanza al Señor? Si entienden el trabalengua. Él es hijo de María en lo humano, pero en lo que es el espíritu, en lo espiritual, él es Dios, así que él es el Padre. De su mamá. Así es. Sí. Es un Amén. gloria al Señor. Por eso que en una ocasión le dicen a Jesús, Jesús habla de David. Entonces le dicen como que, o sea, como que exactamente, ¿cómo tú dices que tú eres hijo de Abraham? Que David es tu hijo, si David estaba primero que tú. Exactamente. Exactamente. Cuando él le preguntó a los fariseos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David en el Espíritu le llama Señor? Aleluya. Aleluya. Ay, qué profundidades de las riquezas del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como él se humilló hasta lo sumo, Dios Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo. Y por eso le dio un nombre que tiene tanto poder, que cuando usted menciona el nombre de Jesús, el diablo y el infierno y los demonios, todo tiembla. Porque el nombre de Jesús recibió una autoridad que se la dio el Padre y recibió una gloria que se la dio el Padre. El nombre. Amén. Hay tanto poder en el nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Que por eso es mucho testimonio de personas que estando en crisis, estando en ataque, estando en peligro, solamente dicen, Jesús, ayúdame. Y viene el milagro. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Y te quiero decir algo acerca de ese nombre. Aleluya. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. En 3 esferas del mundo espiritual se van a arrodillar ante el nombre de Jesús y se arrodillan ante ese nombre. Gloria al Señor. Cuando se aclama a la autoridad de ese nombre, note que está aquí en plural los cielos. ¿Por qué? Porque no solamente se habla del cielo donde está el trono de Dios, sino el cielo de las galaxias y el espacio sideral,
donde están espíritus. Recuerda que Satanás tiene fortalezas en los aires, en las atmósferas, en el espacio. Hay movimiento espiritual. Ahí también se tiene que doblar toda rodilla. Y aquí en la tierra también se tiene que doblar toda rodilla. Y debajo de la tierra, lo cual, este es uno de los versículos clave que nos indica que debajo de la tierra, allá en el centro, allá hay gente. Aunque los científicos no lo quieran creer, Jehová dijo, debajo de la tierra hay gente que se va a tener que arrodillar también ante el nombre de Jesús. No está hablando de la gente del subway, no, estamos hablando debajo de la tierra, en el centro donde está el infierno. Ok, por si acaso, gloria al Señor. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua un día va a confesar y va a decir, Jesucristo es el Señor. Y los ateos también van a confesar. Y los satanistas también van a confesar. Toda esa gente que usted ve que está burlándose y blasfemando ese nombre, un día la potencia de la gloria de Dios es tan grande que va a apretar la lengua y la garganta de esa gente. Y ellos, humillados y en lágrimas, van a tener que declarar, Jesucristo es el Señor. Ahora, lo bueno es que un día todo el mundo va a hacer esto, pero tú y yo lo vamos a hacer en alabanza, por amor. Pero otros lo van a hacer a la fuerza, aunque no quieran. Gloria al Señor. En esta hora, pues, te exhorto a que sigamos el ejemplo de Cristo, que se humilló hasta lo sumo. Al ser humillado hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Si nosotros no nos humillamos, seremos también exaltados bajo la mano poderosa de Dios. Vamos entonces a pedir al Señor que nos fortalezca y que nos ayude a seguir adelante. Cierre sus ojos, póngase sobre sus pies. Y hay tanto material que cubrir, pero no queremos que nadie quede con confusión. Si alguien tiene una confusión, no se vaya con su pregunta. Pero estos textos son doctrinales, son básicos, son claves, son importantes. Amén. Gloria a Jesús. Así que cierre sus ojos, gloria al Señor, y bendito sea el Señor. Vamos a orar a Dios. Si hay alguien que desea, que no ha hecho un pacto con Dios, de servir a Cristo, de ser siervo, voluntario, voluntaria del Señor, esta noche estamos aquí dispuestos a orar por ti. Y puedes pasar al altar y oraremos por ti. Gloria a Jesús. Padre eterno, en esta hora damos gracias por tu palabra. Yo bendigo a este pueblo y bendigo estas vidas, y pido que la palabra, oh Señor, haga el fruto, haga el efecto por el cual ha sido enviada. Que tu unción y tu poder ahora, Señor, toquen cada vida y vayan a sus hogares bajo bendición, bajo tu gracia, bajo tu misericordia. Sé glorificado en cada vida en esta noche, y ve con cada uno a sus hogares en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice amén y amén. Dios le bendiga a todos.